Bueno, quizás para los que no me conocen, este es un poquito el background que tengo en cuanto a la experiencia dentro de lo que es el rubro de la construcción. De hecho, ahorita estoy como parte de Buenaventura, que es una compañía minera, pero siempre viendo desde la PMO todos nuestros portafolios de inversión. Tenemos dentro de los proyectos Brownfield una cartera de más de 200 millones de dólares, divididos en más de 80, 90 proyectos, ¿no? En realidad estamos priorizando ahí para poder también medir esfuerzos, ¿no? Pero dentro del rubro de la construcción, prácticamente he trabajado, como lo ha mencionado ya Juan Pablo, ¿no? JJC de COSAPI. Acá tuve la oportunidad de estar en el extranjero, quizás en algún momento les comparta algo de esta experiencia, un poquito la dificultad del tema cultural de trabajar en un país como Colombia, tiene también sus temas. Bueno, y ahora INSA y Compañía de Minas Buenaventura. Bueno, la presentación creo que ya la hizo Juan Pablo, no quiero entrar en mucho detalle, pero sí algo por resaltar y que me gusta un poquito señalarlo es que me gusta contribuir mucho con el conocimiento que podamos tener unas personas que vamos quizás ya teniendo algunos añitos más, y en ellos pues soy miembro voluntario en realidad del AAC, que es esta Asociación de Ingeniería de Costos, ¿no? Que refuerza mucho el tema de control de proyectos realmente y lo abarca de una forma muy completa, ¿no? El tema del PMI también, que lo sigo desde el año 2008. Bueno, soy miembro directivo de la red BDC, también en Latinoamérica, y aporto bastante con la sesión de control de proyectos. Bien, la sesión de hoy, en realidad, quisiera que nos centremos en estos objetivos. Espero que puedan llevarse estos mensajes, ¿no? En realidad, poder entender la gestión colaborativa como un factor clave de éxito en la gestión y control de los proyectos integrados, que conozcan un poquito el ciclo de vida de los mismos proyectos desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Una estando como contratista, ¿no? De construcción, por ejemplo, y luego la perspectiva que tenemos los clientes, ¿no? Y después el rol que tiene el control integrado de los proyectos dentro de este ciclo de vida que está como objetivo 2. ¿Ok? Y dentro del roadmap, que es un poquito la hoja de ruta del día de hoy, quisiera empezar por este punto, ¿no? Preguntándonos por qué colaborar, luego explicando el ciclo de vida de los proyectos, tercero, entendiendo un poquito el control integrado de proyectos, y finalmente algunas conclusiones y reflexiones, ¿no? Recuerden que cualquier consulta la pueden dejar en el chat, tal como Juan Pablo ya les ha mencionado. Al final del webinar leeremos alguna de ellas y podemos responderlas sin ningún inconveniente. Bien, para el primero, ¿por qué colaborar? ¿No? Sí me gustaría que me puedan ayudar en responder estas dos preguntas. Les agradeceré que puedan entrar quizás al Menti, que está acá. El código que digiten, por favor, es el código que estoy colocando en el chat, que es 8694-4654, ¿no? Ingresen por favor, a www.menti.com, usen este código y les van a salir dos preguntas, ¿no? Primero, si realmente existen intereses alineados a nuestros proyectos, ¿ok? Para que lo puedan evaluar quizás desde su posición, desde la perspectiva en la que se encuentren trabajando, cuál es el nivel, ¿no? Hay una escala de 1 al 5, ustedes respondan cuánto, si tenemos intereses muy alineados o poco alineados. Y hay otra pregunta un poquito más libre, más abierta, en que me gustaría responder o conocer respuestas de ustedes, ¿no? ¿Por qué deberíamos colaborar? ¿No? Esa es la gran pregunta con la que quiero empezar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, ya hay 25 que han respondido. De 3.2 subió a 3.3. 3.2. Bueno, hay 33 que han respondido.
digamos que una escala del 1 al 5, 2.5 a 3 es como de medio tirando para regular hacia arriba, ¿no? Ok, pero bueno, este es un dato bastante interesante, ¿no? Realmente yo esperaba que esté entre 2.5 y 3, pero estando en 3.2, digamos que está dentro del margen de error. Pero lo ideal es que esta campanita de Gauss, pues, debería tener un sesgo quizás un poquito más a la derecha, ¿no? Eh, bien. Y la otra pregunta que me interesa saber qué has respondido es el mismo código, ¿ah? 86944654. ¿Qué nos motiva a colaborar? ¿Por qué hacerlo? Tiempo, mejores resultados, eficiencia, tiempo otra vez, proyectos, objetivos en común, incentivar, bien, éxito, éxito. Mm, ahorrar dinero, interesante. Ganar tiempo, que bueno, forma parte de lo que es tiempo. Eficiencia, ok. Muy bien. Creo que la concentración está por aquí, ¿no? Estas tres palabritas que la veo que tienen mayor frecuencia en realidad. Hablamos de tiempo, eficiencia y éxito. Proyectos, rentabilidad, tiempo de efectividad, bueno, que lo podríamos agrupar dentro de lo que es tiempo, tiempo y costo, también dentro de tiempo. Aprender, empatía, comprometerse. Mm, qué buena palabra, comprometerse, ¿no? Que mueva muchas veces con el tema de planificación, ¿no? Siempre he considerado que el éxito de un buen sistema de planificación es la gestión de compromisos. Muy bien. Ok, me ha gustado esta lluvia de ideas de 25 personas que han respondido. Le voy a tomar un print acá. Agilidad. Muy bien. Agile. Ok, y ahora quiero nuevamente regresar a mi presentación. Ok, entonces lo estoy dejando ahí congelado por un momentito y le iremos conversando en las preguntas por qué. Bueno, acá empezar en realidad a raíz de estas respuestas, de que nosotros debemos entender que en una obra, ¿no? Un proyecto de construcción, más allá de tener la necesidad de trabajar en equipo, que es lo primero que le van a decir a cada persona nueva dentro de una obra, dentro de un proyecto, dentro de una empresa, trabaja en equipo. Pero debemos entender que más allá de eso, también tenemos que interactuar con personas que están fuera de nuestro equipo interno de trabajo, vale decir, de empresa. Y esto implica muchas veces que hay una relación del contratista y el cliente. Y que normalmente ocurre, lo que normalmente ocurre es que cuando iniciamos todo proyecto, o bueno, se adjudica un proyecto, ¿no? Y se entra a la etapa de iniciación, planificación, tenemos que tener una firma de contrato, y en esa firma de contrato, pues, todo va bien en popa, ¿no? Hay una relación hasta ciertamente amical, ¿no? Acá está ahí un ejemplito de los gatitos que se ven ahí muy alegres, pero lo que sucede es que muchas veces el contratista no tiene estos objetivos alineados, que es un poquito lo que conversábamos en el primer
en la primera encuesta de Menti, ¿no? A los objetivos del cliente y del proyecto. Y cuando ocurre esto, normalmente, si alguno ha estado ya en una obra de construcción y tiene años de experiencia, del lado del contratista, pues lo que empezamos a revisar es adicionales, ¿no? Sobre todo en proyectos que se trabajan con el Estado, muchas veces empezamos a quizás a encontrarle, oye, ¿qué defectos tiene el expediente técnico? Para yo más o menos ver si esos adicionales de obra son partidas que pueden tener un buen margen económico. Y con ello pues pueda contribuir a mejorar el margen económico de todo el proyecto, ¿no? Y que de alguna forma pues pueda paliar algunas deficiencias en la productividad que yo tenga, de repente por temas de gestión propios e inherentes a mí, ¿no? Como contratista. Esto implica, pues, que yo tenga que luego solicitar ampliaciones de plazo, con los correspondientes gastos generales, ¿no? Inclusive hasta claims, ¿no? Cuando nosotros tenemos muchas veces estos casos, es porque en principio ya empezamos a darnos cuenta de que más allá de la encomienda que tenemos de acabar el proyecto tiene ciertas deficiencias, ¿no? Y simplemente las mostramos para poder, de alguna forma, solicitar su reconocimiento, ¿no? Frente nuevamente, a proyectos públicos, el tema es, inclusive es un poquito más complejo, porque sabemos en nuestra actual coyuntura, la parte pública está regida por la ley de contrataciones con el Estado. Inclusive muchas de estos adicionales pues tienen un tope, y pasados esos topes ya tenemos que llegar a Contraloría. Muchos de estos adicionales se aprueban también con resoluciones directivas por parte del ministerio, ¿no? Que las ha sacado a promover. Entonces empiezan a haber un montón de cosas, ¿no? Si hablamos con un cliente privado, a veces como clientes también, yo que estoy del lado del cliente ahora, no nos gusta mucho que nos presenten adicionales, y si que lo van a hacer, lo hagan de una forma temprana. Cuando somos contratistas, pues muchas veces no lo hacemos, ¿no? Quizás encontramos ciertas deficiencias y los presentamos al término del proyecto, ¿no? Eso origina un poquito un malestar en el cliente y probablemente no sean reconocidos, ¿no? Entonces, el tema de los reclamos ya es una etapa mucho más complicada, donde inclusive ya hasta tenemos que llegar a arbitrajes, donde tienen que llegar temas de laudos arbitrales, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que ya tenemos que, como clientes, frente a esas deficiencias que encuentra el contratista, tener que contratar un supervisor en obra, tener que fortalecer, probablemente si teníamos una persona como supervisor, tener que fortalecer el equipo de supervisión. De repente es una gerencia de proyectos, ¿no? Es un EPC, un EPCM. De repente podemos hasta contratar a un coordinador o un inspector, ¿no? Para que como clientes sean nuestros ojos y nos defiendan. Entonces surge un poquito lo que se le conoce el control del contratista, ¿no? Lejos de controlar el proyecto como normalmente debemos hacerlo, el control al contratista va un poquito más por, ok, si tú me atacas buscándome algunas deficiencias de mi expediente técnico y me reclamas adicionales, ¿no? Yo voy, me defiendo, te pongo un equipo, finalmente entramos y nos desgastamos muchas veces en estos idas y vueltas, ¿no? Las relaciones en obra resultan complicadas, eh, y realmente ese desgaste origina un punto de estrés donde ninguna de las dos partes es beneficiada, ¿no? Ya han habido ocasiones en las que los proyectos se paralizan, no solo por el tema social, como hemos visto en el caso de minería, ¿no? Sino también temas porque no nos ponemos de acuerdo con tanto del lado del contratista como el lado del cliente, y de repente cuando los temas, como les digo, van a un tema un nivel mucho más alto, que puede ser una entidad tipo Contraloría, hasta simplemente se detienen, ¿no? Entonces es un perder para todos, indudablemente. Entonces, un poquito llamándoles a la reflexión, aquí les he traído, los que conocen la filosofía Lean Construction la conocen, ¿no? Y si no la conocen, los invito a que puedan leer un poquito más, ¿no? Dentro de este concepto de Lean Construction, o esta filosofía en realidad, se manejan 5 principios claves, ¿no?
Primero, identificar el valor. ¿Dónde está realmente el valor del proyecto? Es decir, identificar esos insights, ¿no? Esas necesidades que realmente el cliente, el propietario tienen para sacar adelante un proyecto determinado. Segundo, el mapeo del flujo de valor. Tercero, y crear un flujo de trabajo continuo. Cuarto, establecer un sistema de, no, acá hay un error, no es un sistema de extracción, es un sistema de gestión. Discúlpeme por el tipeo. Y finalmente la mejora continua, ¿no? Es decir, necesitamos aprender de las causas que muchas veces nos equivocamos para no volver a cometerlas tomando ciertas acciones a futuro. Pero aquí lo principal es quizás esto, ¿no? Debemos tener una filosofía que vaya orientado al valor que ofrecemos a nuestro cliente. Y menciono esto porque realmente sí podríamos crear un proyecto que sea altamente valorado, ¿no? Valioso en realidad, cuando los proyectos realmente los podemos alinear a los objetivos del cliente, ¿no? Y esto que ustedes han respondido mucho dentro de esta primera encuesta, más o menos se encuentra en el promedio de 3.2 en una escala del 1 al 5, nos dice que aún hay una oportunidad de mejora, ¿no? Esa brecha de 3.2 a 5 quiere decir que aún hay oportunidades en las que nosotros deberíamos, ya sea por un tema contractual o por un tema netamente que estoy convencido de que tiene que ser así, trabajarlo, ¿no? Y en este trabajo es donde un poquito intervienen algunas metodologías, filosofías o sistemas de gestión, ¿no? Para ofrecer ese mayor valor posible, ¿no? Justamente la metodología Virtual Design Construction es una metodología prácticamente trabajada, ¿no? por Martin Fisher en la Universidad de Stanford, ¿no? Busca justamente alinear los objetivos del proyecto con el cliente bajo, como yo le llamo, una mesa de tres patas, ¿no? Bien, bien sólidas, ¿no? Esas tres patas pues son apoyarse de la tecnología como es BIM, apoyarse del PPM o el Project Production Management, gestión de la producción del proyecto, y de las sesiones ICE, ¿no? Entonces, las sesiones ICE trabajan mucho el componente de personas. Ahí es donde de alguna forma la gestión colaborativa se busca fortalecer, pero siempre apoyándose del resto de componentes que les mencionaba, ¿no? Entonces, esto es un digamos, primer punto a tomar en cuenta, ¿no? BDC, BIM, ¿no? Tanto así como Lean, nos ayuda de alguna forma para ofrecer ese mayor valor posible, que al mismo tiempo está vinculado a tener objetivos del proyecto alineados a lo que el cliente espera. Dentro de lo que es el ciclo de vida de los proyectos, poquito les mencionaba yo de la forma en la que las inversiones públicas se manejan, y revisando un poco lo que se maneja hoy en día dentro de todo el proceso de formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública, se pasa por una etapa de preinversión, una etapa de inversión y una etapa de postinversión, ¿no? La etapa de preinversión, donde justamente se revisa que esa idea pues se convierta en un perfil, pasen por estudios de prefactibilidad, factibilidad, se llegue justamente a los estudios definitivos a través de un expediente técnico y se consiga la ejecución del mismo, ¿no? Y posteriormente haya un tema de operación y mantenimiento y una evaluación posterior. Entonces este es un poquito el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública, que si nosotros lo llevamos al contexto privado es muy similar. Por ejemplo, acá les traigo el ciclo de vida de un proyecto de minería, ¿no? Igual hay una etapa previa de perfil, donde conceptualizamos el proyecto y lo llevamos a través de una prefactibilidad, factibilidad y detalle, obviamente revisando muchos temas de habilitaciones, generando un acta de constitución del proyecto, solicitando una autorización de un gasto de inversión y posteriormente llevarlo a la ejecución, ¿no? Esto es importante entenderlo porque
en principio tiene una analogía en el sector privado, el sector público, perdón, privado, salvo ciertas pequeñas diferencias, ¿no? Pero es importante para saber dónde nosotros nos podemos ubicar cuando vayamos a justamente a ser parte de un equipo de control de proyectos, o ser parte de la gestión del proyecto, estando de repente, si somos contratistas, pues vamos a estar por acá, vamos a estar en el equipo de oficina técnica, vamos a estar en el equipo de producción, ¿no? Pero aguas abajo hay muchas más etapas por las que el proyecto pasa. Entonces, este primer overview es importante que lo puedan entender, porque es la forma integral como vemos los propietarios, ¿no? Esta es un poquito la perspectiva ya que tenemos nosotros como propietarios. Si vemos aquí, este es el mismo ciclo de vida que les he puesto anteriormente, pero acá hay unos grupos de procesos de gestión. Si nosotros lo asociamos esto en la forma como estos grupos de gestión son identificados dentro de la guía del PMBOK, sexta edición, no hablemos todavía de la séptima, hablemos de la sexta, estos son los grandes grupos de procesos, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución, cierre, seguimiento y control. Que es un poco distinto si es que nosotros nos situamos nuevamente dentro de lo que es construcción. Si yo soy una empresa de construcción, por ejemplo, una perspectiva contratista de construcción, ¿no? Normalmente el inicio arranca cuando yo participo de un proceso de licitación. Se desarrollará una propuesta técnica económica, ¿no? Si es que me adjudican, inicio a desarrollar un plan de trabajo, lo que se conoce como un plan de ejecución meta, para establecer un presupuesto meta, un resultado económico meta, o cero, como también se le conoce, un cronograma meta. Y posteriormente haré toda la gestión de las procuras de subcontratistas, compras, ¿no? Construcción. Entonces el ciclo de vida es de una forma un poquito más reducido, y los grupos de procesos de inicio pues estarán más o menos situados en esta proporción, ¿no? Obviamente el seguimiento de control es transversal, así que lo he colocado a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, sabiendo dónde nos encontramos, de qué lado nos encontramos, es necesario entender que nosotros no solamente trabajamos para una pequeña parte del proyecto, sino que este proyecto es visto de diferentes puntos de vista, y ya sea en el lugar en el que nos encontramos, mi recomendación siempre es verlo esto de una forma macro, ¿no? Así no seamos propietarios, quizás entenderlo esto de una forma integral, ¿no? Como el ciclo de vida inicial que les he mostrado. Podríamos hacer el mismo ejercicio si somos una casa de ingeniería, ¿no? Una empresa tipo GMI, bueno, hoy día Cumbra, ¿no? O un COSAPI Ingeniería, o un Visa, o un HLC, un Golder, ¿no? Son empresas de ingeniería que tienen esta visión, pero un poquito desarrollando solamente estudios, ¿no? Bueno, en lo que es control integrado de proyectos, quizás esta primera imagen les puede, que algunos quizás la han visto y otros es la primera vez que lo ven, creo que explica en pocas palabras por qué es necesario tener un control integral de los proyectos. Si nosotros acá empezamos a revisar, ¿no? Podemos empezar a pensar cómo es que el cliente explica un requerimiento, cómo le entiende el proyecto a quien se le asigna su ejecución o su diseño, cómo las empresas de ingeniería lo conceptualizan, cómo es que se programa, cómo es que el área de marketing, por ejemplo, en una empresa de construcción, el área de comercial, ¿no? Hay un área de técnica, que es el que prepara las propuestas técnicas, y un área comercial, que vende la propuesta económica, valga la redundancia, al cliente. Cómo el proyecto se documenta, a veces ni tenemos document control en los proyectos, ¿no? Cómo se instala, cómo finalmente se financia el proyecto, ¿no? Si es un flujo de caja, podemos tener vaivenes, ¿no? Y obviamente hay momentos en que nos quedamos con corto capital de trabajo y tenemos que financiarnos con el fee correspondiente que eso implica. ¿Qué soporte técnico tenemos en el fondo, no? Y quizás es lo que necesita el cliente realmente, ¿no? Entonces,
cada persona, dependiendo del lugar en el que se encuentre, lo va a ver de diferentes formas. Si es que lejos de ver el árbol, no vemos el bosque, ¿no? Y esto es un poquito lo que deberíamos empezar a ver cuando hablamos de integración. No solamente un control integral de proyectos, sino quizás también una gestión integral de los proyectos. Ahora, el PMI es mucho más conocido desde el punto de vista de cómo conceptualiza un proyecto. Ustedes lo pueden encontrar esto en internet, ¿no? El proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Sin embargo, no es el único concepto, ¿no? El ACE nos trae, por ejemplo, este concepto que es, en mi opinión, un poquito más amplio, ¿no? Y que indica que el proyecto puede ser definido como un trabajo que requiere planeamiento, organización, recursos y fondos con la finalidad de producir un producto, servicio o resultado. Entonces ya te habla de una organización, te habla de fondos, ¿no? Entonces, te habla de un planning, ¿no? De un planeamiento. Entonces, cuando lo vemos esto, digamos, de una forma un poquito macro, ¿no? Podemos indicar que el ciclo de vida de la gestión de proyectos, ¿no? Está dentro de un proyecto, pero al mismo tiempo ese ciclo de vida del proyecto está dentro de la vida de un producto. Un ejemplo sencillo y para que ustedes puedan entenderlo, esto es una mina. Si la mina lo ves como un producto, ¿no? La mina nace como un proyecto Greenfield, que luego se entra en operación, entra en una etapa ya en la explotación de minerales, procesamiento en la planta, y posteriormente se ven en los concentrados, ¿no? Bueno, se puede ver una refinería, o se pueden obtener también barras doré, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de la mina, pues uno puede tener varios tipos de proyectos. Están los proyectos de sostenimiento, están los proyectos de ampliación, están los proyectos de optimización, o lo que ahora conocemos como los proyectos de cierre de mina, ¿no? Tan importante el tema medioambiental y todos los trabajos de cierre de mina en realidad ahora son enfocados bajo un proyecto. Entonces, de esa misma forma, podemos entender que los proyectos están dentro de un producto, ¿no? Entonces, es una visión mucho más amplia de cómo enfocamos esto que menciona acá, ¿no? Producto, proyecto y gestión del proyecto. Mayor detalle lo pueden revisar allí, ¿no? Bueno, y aquí también este es un mapita de procesos que nos menciona el Total Cost Management, ¿no? Un poquito dónde está ubicado, un plan de control de proyectos implementado, está dentro de una implementación de un activo estratégico, ¿no? Entonces, acá ya te habla un poquito de cómo se organiza una empresa que tiene productos y cómo dentro de estos productos se desarrollan los proyectos, ¿no? Como iniciativas que deben ser prácticamente concretadas. Entonces, habiendo entendido toda esta parte, ¿no? Nosotros aquí tenemos como control integrado de proyectos, si lo vemos como perspectiva de owner, ¿ah? Esto lo pueden extrapolar a un tema de contratista, pero dentro de este ciclo, ¿no? Es un poquito empezar a ver el todo, ¿no? Y este es un poquito el área de influencia que yo considero que deberíamos tener, ¿no? De hecho, este gran cambio nosotros lo estamos haciendo en la persona de trabajo, porque buscamos que no solamente ver la etapa de los proyectos en ejecución, sino empezarlos a ver desde las etapas iniciales, ¿no? Mientras más integrados estemos, ¿no? Y podamos trabajar de una forma mucho más asertiva, mucho más colaborativa con personas que no están dentro de nuestra área, ¿no? Pero sí que aguas arriba dependemos de ellos para que haya un buen expediente técnico, por ejemplo, deberíamos hacerlo, ¿no? Les traigo el ejemplo de un sector privado. Las minas son, por lo general, aquí en Perú, privadas, ¿no? Yo sé que en el sector público es un poquito más difícil esto, por lo menos hasta que la idea de contrataciones del Estado cambie, ¿no? Yo creo que eso se va a ir dando, ¿no? En la medida en la que muchas de las formas de contratación vayan cambiando en los próximos años. Que de hecho ya se está generando, ¿no? Con la
con estos famosos contratos NEC, que se están conociendo bastante. Pero en fin, aquí lo que buscamos es un poquito ir cambiando el mindset de las personas que trabajamos en los proyectos y tener un área de influencia mayor, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras tengamos este control del proyecto presente a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Vamos a poder aportar valor en cualquier etapa en la que nos encontremos, ¿no? Esta es una gráfica muy similar a la que ustedes pueden encontrar la gráfica de McLemy, que más está orientado para el sector AS, ¿no? Arquitectura, Ingeniería, Construcción, ¿no? Sin embargo, el concepto es el mismo, ¿no? Y lo que buscamos aquí, trabajando, ya sea con BIM, o sea, con la metodología BDC, que abarca un poquito más el tema de gestión de personas, ¿no? A través de las sesiones ICE, buscamos traer esta campanita de Gauss hacia el lado izquierdo, ¿no? Que es un poquito donde podemos tomar decisiones que pueden tener mayor impacto en el costo final del proyecto. Y al mismo tiempo podríamos minimizar estos costos de cambios de diseño que normalmente se dan en la etapa de construcción, ¿no? Si alguno ha tenido la experiencia de trabajar en varios proyectos de construcción, eso no es algo que yo lo diga, realmente se encuentra no solamente la deficiencia en el expediente, sino también trabajos rehechos, problemas de calidad, ¿no? Son problemas que ocurren, ¿no? Entonces, la idea es un poquito ir tomando decisiones desde la etapa más temprana, ¿no? Y por eso que el control de proyectos que busca un poquito esta integración debería también aportar en que estas decisiones que se deberían tomar en conjunto con los superintendentes de proyectos o con la gerencia de proyectos deberían hacerse acá, ¿no? Ese es un poquito el escenario que se busca. Ahora, como control de proyectos también nosotros desarrollamos muchas veces un control de los plazos, control de los costos, control del alcance, ¿no? Por lo general, ¿no? Y, y algo importante que desarrollamos muchas veces cuando aplicamos una metodología como BDC es tener un uso de los modelos BIM a través de la planificación 4D. Y esto nos permite muchas veces tener esa capacidad de poder integrarnos con los equipos multidisciplinarios, ya sean de nuestra empresa o también con los de otros actores fuera de nuestra empresa, ¿no? Entonces nosotros, estando en el rol de control de proyectos, si queremos buscar una gestión colaborativa más allá de nuestro equipo interno de trabajo, yo considero que la forma más sencilla es trabajando y fortaleciendo la planificación 4D. Y acá podemos hablar de varios conceptos, ¿no? Quizás son temas de ustedes pueden averiguar o de repente más adelante les puede interesar el curso dentro de este programa, hablar temas de conceptos de value engineering o ingeniería de valor, análisis de constructabilidad o simulaciones, ¿no? Bien, bueno, dentro de lo que es BDC y BIM, recordemos que ahí tenemos la metodología BDC promovida por Stanford, y si es que dentro de ella incorporamos los modelos BIM como parte de la tecnología, ¿no? Podemos ver que hay varias etapas en las que podemos ir avanzando, ¿no? Y quizás esto que se viene escuchando de a poco, y lo escucho con mucha más fuerza, ya es más una realidad, ¿no? Los famosos gemelos digitales. Hace poco vi un artículo que hay una de las minas en Chile, los Bronces me parece, que ya están trabajando con un proyecto piloto de gemelos digitales. Acá en el Perú también sé que hay varios proyectos pilotos al respecto. APM Terminals es un ejemplo de ellos. Nosotros lo tenemos también planificado dentro del mediano plazo para una de nuestras minas. Entonces, esto acá yo considero que se va a ir fortaleciendo mucho en la medida en la que los proyectos de construcción vayan trabajándose sobre unas plataformas tecnológicas robustas, ¿no? Porque para llegar al modelo de información de activos necesitamos entender primero que la tecnología es una pieza importante, pero no es la única, ¿no? Y ahí es de la importancia de entender BDC
para poder integrar conceptos como tecnología asociadas a BIM, conceptos de procesos asociados a Project Production Management y conceptos de gestión de personas, ¿no? Que es un poquito los relacionados a las sesiones de Integrate Concurrent Engineering o sesiones de ingeniería concurrente integrada. Y ahí es donde fortalecemos a las personas. Ahí conseguimos un poquito la colaboración. Bien, conclusiones finales que no quería dejar de pasar siempre, ¿no? Es que finalmente mientras nosotros busquemos algo eh, como trabajar de una forma integral y colaborativa, vamos a poder alinear de una mejor forma los objetivos del proyecto con los que el cliente espera. Siempre con la premisa de agregar y maximizar el valor, ¿no? Reflexión o conclusión número 2, que las perspectivas en el ciclo de vida de los proyectos deben ser entendidas integralmente para facilitar la colaboración entre las personas, ¿no? ¿Recuerdan esos ejemplitos que les puse de una imagen en la que varios tenían diferentes entendimientos del proyecto? Creo que es importante que cada uno de nosotros, desde la posición en la que se encuentre, pueda entender el bosque más que el árbol, ¿no? De esa forma vamos a poder facilitar qué necesidad requiere alguien de mí de repente y con ello motivar un poquito la colaboración. Tercera conclusión, el control integrado de los proyectos es fundamental, es clave en realidad desde las etapas más tempranas del proyecto para poder influir en la toma de decisiones y éxito del mismo, ¿no? Entonces, para que nosotros también tengamos esa, o busquemos esa colaboración, ¿no? Debemos buscar la integración de nuestras áreas, ¿no? Dentro y fuera del trabajo desde las etapas más tempranas. ¿Cómo lo conseguimos? PDC, como nuevamente repito, desarrolla muy fuertemente el componente ICE, que es el componente para gestionar a las personas, y hacer que muchas de estas sesiones colaborativas, multidisciplinarias, pues permita la toma de decisiones efectivas. Por lo tanto, ¿no? Sea BDC como metodología o BIM en realidad, ¿no? Si es que no lo circunscribimos dentro de BDC y lo vemos como una metodología, en realidad ambas, ¿no? No es parte de este webinar un poquito entrar en discusión que es BDC, pero sí en realidad contribuyen a que esta gestión colaborativa y el control integrado de los proyectos se maximicen, ¿no? Bueno, finalmente, quizás esta es una pequeña reflexión que les traigo. Es una frase que me gusta mucho cada vez que la he leído. No, es que somos mucho más fuertes si nos podemos apoyar los unos a los otros. Somos seres sociales por naturaleza, debemos saber comunicarnos, y en ese entendimiento, pues, necesitamos apoyarnos para ser cada vez mucho más sólidos, ¿no? Más fuertes. En realidad, yo hasta donde he visto, un contrato colaborativo que se está manejando ahorita busca fortalecerse mucho con la metodología BDC o BIM, ¿no? Ahora, el hecho de que tú trabajes, si entiendes a BIM como tecnología, yo diría que no, yo diría que sí puede darse. La colaboración es más un tema relacionado a personas que a tecnología, ¿no? Entonces, en ese escenario de que se puede dar, ¿no? Que realmente el tema colaborativo implica que las personas apunten a objetivos en común, y no solamente trabajando en equipo dentro de tu empresa, sino fuera también de tu empresa. Mira, en realidad el tema de BDC está aplicado a cualquier tipo de proyectos, ¿no? Esta metodología de gestión colaborativa de proyectos que realmente la promueve la Universidad de Stanford, prácticamente ha adoptado algunas buenas prácticas que se desarrollan inclusive en la NASA, ¿no? Este tema de trabajar, no lo he dicho, ¿no? Pero bajo un Big Room, por ejemplo, es decir, tener un espacio colaborativo donde están las personas claves, mirando quizás un modelo en BIM, ¿no? Teniendo por ahí tus paneles de control, tus KPIs, ¿no?
por acá pegado también de repente tu pool planning, ¿no? Y teniendo todo ese big room dentro de tus obras, pues tú lo puedes utilizar en cualquier tipo de proyectos, ¿no? Ahora, inclusive, si quieres fortalecer un poquito más de esto, en este tipo de pandemias, en tiempos de pandemia en que nos encontramos, también podemos hablar de interactuar de una forma a distancia, ¿no? Hay trabajos que hemos desarrollado en donde hemos justamente relacionado, hemos hecho estas sesiones ICE a través de la laptop, ¿no? De la pantalla, ¿no? Así como estamos ahorita. Nosotros por lo menos hemos tenido una necesidad y tenemos la necesidad de tener sesiones colaborativas con nuestros equipos en las minas o con alguna casa de ingeniería que está fuera del país, ¿no? Entonces, eso es, Juan, está orientado a todo tipo de proyectos. Bueno, en realidad no es un tema relacionado al webinar de hoy, ¿no? Pero bueno, no tengo ningún problema en responderlo, no es lo mismo en realidad. Hablar de gemelo digital y metaverso son cosas distintas, ¿no? Podrían asociarse más adelante, sí, depende mucho de la evolución y el paso en el que vamos en el desarrollo de la tecnología. Podría en algún momento hablarse eh, de una integración de ambos mundos, ¿no? Realmente el metaverso es eso, ¿no? Es un mundo virtual, pero un mundo virtual que, como es el gemelo digital, donde se tienen que desarrollar sensores, ¿no? Y tenemos que tener mucha información no parametrizada dentro de los activos, ¿no? Es otro uso, ¿no? Es otro objetivo, ¿no? Recordemos también, muchachos, que más allá de pensar en la tecnología, creo que lo importante es pensar en cómo nosotros podemos colaborar entre nosotros como seres humanos, ¿no? Somos personas por naturaleza sociables, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos interactuar, y esa interacción tiene muchos retos, ¿no? Nos toca mucho trabajar con personas que no son de nuestra generación, personas que quizás son de otras generaciones, y ahí también hay un choque, ¿no? O quizás en algún momento van a tener esta oportunidad de poder trabajar con personas que son extranjeras, y normalmente las culturas de alguien que no es peruano son distintas, ¿no? Entonces, ahí los retos son otros. Ok, yo creo que, mira, en realidad, mucho se habla de la transformación digital, ¿no? De hecho, es un poquito el tema que está muy de moda escucharlo. Pero más allá de la gestión, la transformación digital, va por el tema de cómo nos transformamos culturalmente las personas. Y esos cambios dentro de las compañías a veces no son de la noche a la mañana, ¿no? Son cambios progresivos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es cómo aceleramos esos cambios progresivos. Y creo que justamente el motivo de tener este tipo de programas como el de una gestión colaborativa nos abre un poquito la mente para pensar en, oye, ¿cómo hemos venido trabajando durante los últimos años en la empresa de construcción en la que me encuentro? ¿Qué resultados he tenido a la fecha? Si voy ganando plata suficiente y mis proyectos se vienen cumpliendo a tiempo y tengo buena satisfacción y tengo márgenes económicos por encima del 20%, de repente no este es un cambio, ¿no? Pero la verdad es que lo dudo porque yo que he estado en muchas empresas de construcción y siendo grandes, con robustos sistemas de gestión, esos márgenes no son tan fáciles de lograr. Y si se logran son proyectos donde muchas veces el tema abarca condiciones del lugar, condiciones del contrato, condiciones de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las personas que son capaces de integrarse tan fácilmente en una obra? Esos retos a veces no son tan sencillos, ¿no? Entonces, el primer paso es cambiar el chip de las personas, ¿no?
Nuevamente, ¿no? Vuelvo a la misma pregunta que les hice al inicio, ¿no? ¿Por qué deberíamos colaborar? En principio, nosotros, dentro de la empresa, y luego, ¿por qué nosotros deberíamos colaborar con el cliente? Y el cliente contigo, obviamente, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de justamente conversar de esos temas también con unos alumnos, y ellos lo dijeron, yo no se los dije, ¿no? Las sesiones ICE que les he comentado y que es un componente de BDC, ¿ok? Yo creo que es una herramienta sencilla para poder aplicarla de forma inmediata y que uno puede empezar a utilizarla para motivar justamente la gestión colaborativa entre las personas, ¿no? Es entenderlo, esto como concepto, ¿no? Entender por qué BDC está justamente muy vinculada a la gestión colaborativa, y finalmente cómo es que a través de esta gestión tú puedes generar ciertas alertas tempranas para que en el caso que el proyecto pues tenga ciertas desviaciones, regrese al rumbo original y puedas justamente darle confiabilidad a los resultados que tú desde un inicio te has planificado, ¿no? Ahora, adicionalmente a estas, pueden haber muchas más herramientas tecnológicas, como les mencionaba, a través de un Big Room. Un Big Room es un espacio físico, pero también puede ser virtual, ¿no? Si alguno tiene la oportunidad de utilizar Miro, por ejemplo, es una herramienta sencilla, gratuita, donde tú puedes generar un espacio dentro de tu laptop, donde muchas de las personas pueden cooperar, pueden ayudarse, y todas trabajan al mismo tiempo. De alguna forma, estás motivando la gestión colaborativa, el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, hay muchas, ¿no? El tema es cómo motivar a que las personas quizás mayores también colaboren, porque tú puedes hacer eso, y me ha pasado, ¿no? Yo creo Miro, les paso el link, y de los 6 que estamos en la reunión, solamente 3 ingresan como yo y de alguna forma empiezan a agarrar los POSIT, ¿no? Generan una lluvia de ideas, ¿no? Y el resto no lo hace. O de repente tienen problemas con que loguearse, ¿no? Entonces, es un tema de adaptabilidad. Por lo general son las personas mmm, de generaciones antiguas, ¿no? Que hay que, nuevamente, hay que trabajar con ellas, hay que tener mucha empatía, ¿no? Hay que enseñarles. Por eso es un tema cultural que va muy amarrado al tema también generacional.